Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estéis disfrutando de un día espléndido. Hoy nos enfrentamos a un tema que lamentablemente ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha generado una ola de preocupación y tristeza entre los fans de una de las actrices más queridas y admiradas, Demet Özdemir. Como ya habréis intuido por el título, la noticia es de una naturaleza delicada y requiere que abordemos el asunto con la máxima sensibilidad, respeto y sobre todo, responsabilidad. Nos adentraremos en el laberinto de rumores, la confusión palpable y la posible verdad que se esconde detrás de la supuesta y devastadora pérdida de su bebé. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero aprovechar este momento para recordaros la importancia de suscribiros a nuestro canal, si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros vídeos, donde exploramos las noticias más relevantes del momento, los entresijos del mundo del espectáculo y realizamos análisis exhaustivos de las vidas de vuestros ídolos favoritos. Vuestro apoyo es el motor que impulsa nuestro trabajo y nos permite seguir ofreciéndoos contenido de calidad, investigado y presentado con el mayor rigor posible. Demet Özdemir, como bien sabéis, es mucho más que una simple actriz. Es un icono, una figura que ha trascendido las fronteras de Turquía para conquistar corazones en todo el mundo. Su talento innato, su carisma arrollador y su belleza innegable la han convertido en una de las personalidades más influyentes y queridas del panorama actual. Desde sus primeras apariciones en pantalla, Demet ha demostrado una versatilidad impresionante, cautivando al público con su capacidad para encarnar personajes complejos y conectar emocionalmente con la audiencia. Su participación estelar en series como Erkencikus no solo la catapultó a la fama internacional, sino que también consolidó su posición como una de las actrices más solicitadas y respetadas del momento. Como suele ocurrir con las celebridades de su calibre, la vida personal de Demet también ha estado bajo el escrutinio implacable del ojo público. Su matrimonio con el reconocido cantante Oğuzhan Koç fue un evento mediático de gran magnitud, seguido de cerca por la prensa del corazón y los fans de ambos artistas. La boda, que prometía ser el inicio de una historia de amor idílica, se convirtió en un torbellino de emociones y expectativas. Sin embargo, la felicidad de la pareja se vio truncada de forma inesperada cuando, apenas unos meses después de la fastuosa ceremonia, anunciaron su divorcio. Esta separación repentina generó una ola de especulaciones y rumores sobre las razones detrás de la ruptura, alimentando el debate en las redes sociales y los medios de comunicación. En las últimas semanas, la atención se ha centrado en un nuevo capítulo en la vida de Demet, marcado por rumores persistentes sobre un posible embarazo. Algunas publicaciones sensacionalistas afirmaban haber capturado imágenes de la actriz con una incipiente barriguita, mientras que otras aseguraban tener información privilegiada de fuentes cercanas que confirmaban la noticia. La expectación entre sus fans creció exponencialmente, alimentada por la esperanza de una confirmación oficial por parte de Demet o su representante. Sin embargo, esa confirmación nunca llegó, dejando a los seguidores en un estado de incertidumbre y ansiedad. En lugar de claridad, la situación ha tomado un giro dramático en los últimos días. Comenzaron a circular informaciones alarmantes sobre una supuesta pérdida del bebé, sumiendo a sus seguidores en una profunda conmoción y tristeza. Estas noticias, aunque no confirmadas, han generado un impacto emocional significativo en la comunidad de fans de Demet. Sin embargo, es crucial que analicemos la situación con la mayor calma, objetividad y discernimiento, separando los hechos verificables de la especulación desenfrenada. Lo primero que debemos tener en cuenta es que ni Demet Özdemir ni su equipo de representación han emitido un comunicado oficial confirmando o negando categóricamente ni el embarazo ni la supuesta pérdida. Esta ausencia de confirmación oficial significa que toda la información que circula actualmente, por muy convincentes que puedan parecer las fuentes, se basa en rumores, conjeturas y especulaciones. En la era digital, es alarmantemente fácil propagar información falsa o engañosa a través de Internet, y es nuestra responsabilidad como consumidores de contenido verificar la veracidad y la fuente de las noticias antes de darles credibilidad o contribuir a su difusión. En este sentido, es imperativo ser extremadamente cautelosos con las fuentes de información que consumimos. Muchos medios de comunicación sensacionalistas, ávidos de clics y visitas, se aprovechan de la popularidad de Demet Özdemir para publicar noticias falsas, exageradas o directamente inventadas, sin importar el daño potencial que puedan causar a la actriz y a su reputación. Es preferible confiar en fuentes de información más fiables, contrastadas y con reputación de objetividad, como los comunicados oficiales de la actriz o de su representante, si es que los hay. Pero, ¿por qué tanta especulación?
¿Qué alimenta estos rumores persistentes? En primer lugar, la vida de las celebridades, especialmente aquellas que gozan de una gran popularidad como Demet Özdemir, siempre genera una enorme curiosidad y expectación entre el público. La gente, de forma natural, quiere saber qué hacen sus ídolos, con quién están, qué les sucede en su vida personal y profesional. En el caso particular de Demet Özdemir, su popularidad arrolladora y su reciente divorcio han convertido su vida personal en un tema de interés aún mayor para los medios y el público. En segundo lugar, la cultura turca, al igual que muchas otras culturas alrededor del mundo, tiene una fuerte tradición familiar y otorga una gran importancia a la maternidad y la paternidad. Por lo tanto, la noticia de un posible embarazo de Demet Özdemir habría sido recibida con inmensa alegría por sus fans y por la sociedad en general, considerándose un paso natural en su vida personal. Sin embargo, es crucial recordar que el embarazo, la maternidad y la paternidad son temas extremadamente personales y sensibles. Las mujeres y los hombres tienen el derecho fundamental a decidir cuándo, cómo y a quién compartir información sobre su vida reproductiva. Presionar a una persona para que revele información sobre su embarazo o su posible pérdida es una invasión flagrante de su privacidad y una falta de respeto absoluta a su dignidad. En este sentido, creo que es fundamental que mostremos empatía, comprensión y solidaridad hacia Demet Özdemir. Si realmente ha perdido un bebé, estará pasando por un momento de inmenso dolor y tristeza, y necesitará todo nuestro apoyo, respeto y comprensión. Lo último que necesita en estos momentos es ser objeto de especulaciones hirientes, juicios públicos injustos y una invasión despiadada de su privacidad. Incluso si no ha estado embarazada, la propagación de estos rumores puede ser extremadamente dolorosa, estresante y perjudicial para su bienestar emocional. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama y su éxito, son personas como nosotros, con sentimientos, emociones, sueños y vulnerabilidades. Merecen el mismo respeto, la misma consideración y la misma privacidad que cualquier otro ser humano. No debemos olvidar nunca que detrás de la imagen pública cuidadosamente construida hay un ser humano que puede estar sufriendo en silencio. Además, la difusión de noticias falsas, no confirmadas o basadas en rumores puede tener consecuencias devastadoras. En primer lugar, puede dañar irreparablemente la reputación de la persona afectada, tanto a nivel personal como profesional. En segundo lugar, puede generar confusión, desinformación y desconfianza entre el público. En tercer lugar, y lo más importante, puede causar un dolor profundo, un sufrimiento innecesario y un trauma emocional duradero a la persona afectada y a su familia. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como consumidores de contenido ser críticos, selectivos y responsables con la información que consumimos, compartimos y difundimos. Debemos verificar escrupulosamente la veracidad de las noticias antes de compartirlas en las redes sociales o discutirlas con nuestros amigos y familiares. Debemos evitar a toda costa propagar rumores, especulaciones o información no confirmada que pueda causar daño a otros. Debemos recordar que la información tiene poder, y que podemos usar ese poder para hacer el bien, para construir puentes de entendimiento y solidaridad, o para hacer el mal, para alimentar la división, la desconfianza y el odio. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre la supuesta pérdida del bebé de Demet Özdemir? La verdad es que en este momento no lo sabemos con certeza. Hasta que Demet o su representante emitan un comunicado oficial que aclare la situación, todo lo que podemos hacer es especular, y esa especulación puede ser dañina. Sin embargo, creo que es importante que nos centremos en lo que sí sabemos con certeza, que Demet Özdemir es una actriz talentosa, una persona querida y un ser humano que merece nuestro respeto, nuestra empatía y nuestro apoyo incondicional. En lugar de alimentar los rumores, las especulaciones y los juicios precipitados, deberíamos centrarnos en apoyar su trabajo, en celebrar sus logros profesionales y en desearle lo mejor en su vida personal. Deberíamos respetar su privacidad, evitando invadir su intimidad con preguntas indiscretas o comentarios malintencionados. Deberíamos recordar que es una persona como nosotros, con sentimientos, emociones y el derecho fundamental a la dignidad. En conclusión, la noticia sobre la supuesta pérdida del bebé de Demet Özdemir es un tema extremadamente delicado y sensible que requiere un enfoque cuidadoso y respetuoso. Es importante que abordemos el tema con empatía, evitando propagar rumores, especulaciones y noticias no confirmadas. Hasta que Demet o su representante emitan un comunicado oficial, todo lo que podemos hacer es especular, y esa especulación puede ser perjudicial. Sin embargo, creo que es fundamental que nos centremos en lo que sí sabemos con certeza, que Demet Özdemir es una actriz talentosa,
una persona querida y un ser humano que merece nuestro respeto, nuestro apoyo y nuestra comprensión. Gracias por ver este vídeo. Espero que haya sido informativo, útil y que os haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad y la empatía en la era digital. Recordad que es fundamental ser críticos y selectivos con la información que consumimos, y que debemos mostrar respeto y solidaridad hacia los demás, especialmente hacia las personas que están pasando por momentos difíciles. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis sobre los rumores sobre el embarazo de Demet Özdemir? ¿Creéis que los medios de comunicación deberían ser más responsables a la hora de informar sobre la vida privada de las celebridades? ¿Cómo podemos, como sociedad, fomentar una cultura de respeto y empatía hacia las personas que sufren pérdidas personales? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras ideas y opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares para fomentar el debate y la reflexión, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es invaluable y nos motiva a seguir trayéndoos contenido de calidad, investigado y presentado con el mayor rigor posible. Nos vemos en el próximo vídeo.